La pobre viuda compartió su única comida con una anciana en su choza. Como agradecimiento, ella la hizo millonaria. Ana María miró su despensa vacía. Solo le quedaba un trozo de pan duro y un poco de queso para sus dos hijas. Estaban al borde de la inanición. Sin embargo, cuando una anciana desorientada y cubierta de barro tocó a su puerta, la viuda hizo lo impensable. Cocinó su última cena y se la entregó completa a la desconocida, quedándose ella sin comer. Los vecinos la llamaron estúpida por regalar lo único que tenía a una supuesta vagabunda. Pero nadie imaginaba que esa mujer de mirada triste no estaba perdida. Estaba buscando algo muy específico. Y esa sopa humilde no era caridad. Era la prueba final de un examen secreto. ¿Quién era realmente la misteriosa mujer que llegó? ¿Por qué un simple plato de caldo valía más que una herencia millonaria? Y lo más impactante, ¿qué harán los envidiosos del pueblo cuando descubran que la viuda tonta acaba de convertirse en la dueña de Suscríbete ya? Déjanos un comentario para saber desde dónde nos visitas. Si quieres echarnos la mano, únete al canal y disfruta de relatos únicos. Y cuéntame en los comentarios, ¿serías capaz de dar tu último bocado de comida a un extraño? Quiero leer tu respuesta. Al final del pueblo, donde el camino de tierra se vuelve polvo y las casas de bloc le dan paso a las paredes de paja, vivía Ana María Alonso. Una mujer de manos callosas, espalda firme y corazón grande, demasiado grande para la vida tan pequeña que el destino le había puesto enfrente. Su choza era humilde, sí, pero ella la tenía impecable. Las paredes blanqueadas con cal, una maceta de geranios rojos en la entrada y adentro el olor a copal y a frijoles de olla que siempre parecían estar listos para recibir a alguien. Pero detrás de esa calidez había una herida que nunca terminaba de cerrar. Pablo Alonso, su marido, había muerto 2 años atrás. Una enfermedad que llegó rápido y se lo llevó más rápido todavía. Sin dinero, sin herencia, sin nada más que 2 hijas pequeñas y una deuda con el tendero del pueblo que Ana María seguía pagando de a poquito, con lo que podía. María, la mayor, tenía 9 años y ya sabía lavar ropa y ayudarle a su mamá con los mandados. Y Sofía, la bebé, tenía apenas 1 año. Todavía no entendía nada del mundo, pero sonreía de un modo que a Ana María le llenaba el pecho de algo parecido a la esperanza. Así era la vida de Ana María. Pobre, sí, difícil también, pero vivida con una dignidad que muy poca gente en el pueblo era capaz de ver. Cada mañana se levantaba antes que el sol, encendía el fogón, calentaba agua y mientras hacía los primeros trabajos del día, rezaba en voz baja. No pedía lujos, no pedía riquezas, solo pedía lo de ese día y de manera inexplicable siempre aparecía. Un vecino que le traía elotes, una señora que le pagaba por lavar su ropa, una cosecha pequeña del solar que daba justo lo necesario. Ana María lo llamaba como lo llamaba, la mano de Dios. Pero hay días en que hasta la fe se tambalea. Y ese día llegó un martes gris, con cielo nublado y viento frío, que se metía por las rendijas de la choza, como si quisiera recordarle a Ana María todo lo que le faltaba. Se había quedado sin trabajo esa semana. La señora que le pagaba por lavar ropa había viajado a la ciudad. El solar no había dado nada nuevo. Y en la despensa solo quedaban 2 cosas. Un pan de yema que ya empezaba a ponerse duro y un trozo pequeño de queso amarillo envuelto en papel periódico. Eso era todo, para ella y para sus 2 hijas. Ana María se quedó parada frente a la despensa vacía un buen rato. Contó el pan con los ojos, calculó el queso con la mente. Y luego hizo lo que siempre hacía cuando no tenía respuesta. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo en voz baja: «Señor, tú sabes». María se acercó y la jaló del delantal. «¿Qué hay de comer, mamá?».
Ana María le sonrió como solo las madres saben sonreír cuando por dentro están sosteniendo el mundo con las dos manos. Algo rico, mija. Espérame tantito. Y se puso a cocinar. Con ese pan duro, ese trozo de queso, un par de chiles secos que encontró en el fondo de una bolsa, unas hierbas del solar y agua, Ana María hizo algo que no tiene otra explicación más que el amor. Preparó una sopa espesa, calientita, aromática, con el queso derretido encima y el pan tostado flotando, como si fuera la cosa más gourmet del mundo. Sofía golpeaba la mesita con sus manitas regordetas. María se lamió los labios antes de que le pusieran el plato. Y justo en ese momento, alguien tocó a la puerta. No era un golpe fuerte, era suave, casi tímido, como el de alguien que duda si tiene derecho a molestar. Ana María secó las manos en el mandil y fue a abrir. Afuera, parada en el umbral de la choza, había una anciana. Tendría unos 70 y tantos años, quizás más. Pelo blanco recogido en un chongo desordenado. Ropa sencilla, desgastada, con un abrigo café que ya le quedaba grande. Los zapatos tenían barro en las puntas. Y sus ojos eran de un azul tan claro que parecían agua limpia. Estaba parada en la calle con una expresión confundida, mirando a un lado y al otro, como quien no sabe bien dónde está ni cómo llegó ahí. «Buenas tardes», dijo la anciana con voz suave. «Disculpe la molestia, creo que me perdí. Estoy buscando la calle del Mezquite, pero no encuentro. Todos los caminos me parecen iguales». Ana María la miró, la observó. Vio los zapatos llenos de barro, la ropa delgada para el frío de esa tarde, las manos temblorosas que sostenían una bolsa pequeña. Y vio algo más. El hambre discreta de alguien que no ha comido en horas, pero que jamás lo diría por orgullo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque las historias que contamos aquí son exactamente así, del tipo que necesitas escuchar cuando la vida se pone difícil. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Ana María abrió más la puerta. La calle del Mezquite está del otro lado del pueblo, señora. Está lejos y ya va a oscurecer. Hizo una pausa, una de esas pausas que a veces valen más que 1000 palabras. ¿Ya comió? La anciana parpadeó. Algo cruzó por su cara. Una mezcla de sorpresa y de algo que parecía emoción contenida. «No se preocupe, yo...» «No le estoy preguntando si se preocupa», dijo Ana María, con esa calma directa de las mujeres del campo que no pierden el tiempo en rodeos. «Le estoy preguntando si ya comió, porque si no, está a tiempo. Acabo de hacer sopa». Fue así de simple, así de limpio, sin cálculos, sin pensar en el pan que ya era poco, en el queso que ya era menos, en las 2 hijas que esperaban adentro. Solo una mujer pobre abriendo su puerta a otra mujer que parecía necesitarla. La anciana entró. Se llamaba Margarita Fitzgerald, y mientras se acomodaba en el banco de madera frente a la mesa pequeña de la cocina, miraba todo con esos ojos azules y atentos. Los geranios en la ventana, el fogón limpio, a Sofía en su catre, batiendo los brazos, a María, que la saludó con una reverencia que le arrancó una sonrisa a la anciana. Ana María le puso enfrente un tazón de sopa humeante, el queso derretido formaba hilos dorados, el pan tostado olía a gloria, era poco, era simple, pero estaba hecho con todo. Margarita tomó la primera cucharada y se quedó quieta. No dijo nada por un momento, solo cerró los ojos despacio, como quien está escuchando música que no esperaba encontrar. Luego los abrió y miró a Ana María, que estaba sirviendo a las niñas con toda la normalidad del mundo, como si lo que acababa de hacer no tuviera ningún mérito especial. «¿Cómo hizo esto?», preguntó Margarita en voz baja. Ana María se encogió de hombros. «Con lo que había». «¿Y qué había?» «Un pan y un queso». Margarita volvió a mirar el tazón.
Tomó otra cucharada y otra, y en sus ojos azules apareció algo difícil de nombrar. No era solo satisfacción, era reconocimiento, el de alguien que ha probado muchas cosas en la vida, que ha estado en muchos lugares y que sabe, con la certeza de los años, cuando algo es extraordinario. Comieron las 4 juntas esa tarde. Margarita le contó que era nueva en el pueblo, que había llegado hacía unos días a instalarse en una casa grande que había comprado cerca del mercado. Ana María asintió sin hacer demasiadas preguntas. No era de las que curiosean. María, en cambio, sí era de las que preguntan. Le preguntó a Margarita si tenía nietos, si le gustaban los perros, si había visto el mar alguna vez. Margarita respondió todo con paciencia y con esa sonrisa tranquila de quien lleva mucho tiempo en el mundo y ya no le sorprende nada, excepto, quizás, la bondad inesperada. Cuando terminaron, Margarita se levantó, sacó de su bolsa un par de monedas y las puso sobre la mesa. «No», dijo Ana María de inmediato empujando las monedas de regreso, «es para ayudar». «No necesitamos ayuda, señora. Necesitábamos compañía, y eso no se cobra». Margarita la miró largo rato, una mirada rara, profunda, como si estuviera leyendo algo escrito muy adentro de Ana María, que ni la misma Ana María sabía que estaba ahí. «¿Cómo se llama usted?», preguntó. Ana María Alonso». «¿Y lleva mucho tiempo así, Ana María, sola con sus hijas?» «2 años. ¿Y cómo lo hace?». Ana María recogió los tazones vacíos y los llevó al lavadero. Habló sin voltear. «Uno no piensa en cómo lo hace. Solo lo hace, porque si te pones a pensar, te paralizas. Y las niñas no pueden esperar a que yo me reponga». Margarita no respondió nada, pero guardó esas palabras en algún lugar de su memoria como quien guarda algo valioso. Antes de irse, ya con el abrigo puesto y la bolsa en la mano, Margarita se detuvo en la puerta. Los últimos rayos del sol le daban en la cara y por un momento, solo por un momento, tuvo un aspecto extraño. No como una anciana perdida con ropa desgastada, sino como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, como alguien que llegó exactamente a donde tenía que llegar. «Gracias, Ana María», dijo. «No sabe lo que hizo hoy. Solo serví sopa, señora». «No», dijo Margarita, y sonrió de un modo que Ana María no supo bien cómo interpretar. «Hizo mucho más que eso». Y se fue caminando por el camino de tierra, con sus zapatos con barro, hacia el otro lado del pueblo. Ana María cerró la puerta, regresó a la cocina. Miró la mesa vacía, los tazones sin rastros de sopa, la maceta de geranios en la ventana, y sintió algo raro en el pecho. No era tristeza, no era miedo, era algo parecido a lo que siente uno cuando ocurre algo importante y todavía no sabe bien qué fue. María llegó corriendo. «Mamá, ¿quién era esa señora?» «Una vecina nueva, mija». «¿La vamos a volver a ver?» Ana María acomodó el banco que había usado Margarita. «No sé». Pero dentro de ella algo le decía que sí. Y esa voz no se equivocaba, porque lo que acababa de suceder en esa cocina pequeña, con un pan duro y un trozo de queso, con una sopa que no alcanzaba para 4, pero que alcanzó, con una puerta abierta sin condiciones y una mesa compartida sin pedir nada a cambio, lo que acababa de suceder era el principio de algo. No lo sabía Ana María, no lo sabían sus hijas, pero el cielo lo sabía, y Margarita Fitzgerald también. Hay momentos en la vida que parecen pequeños, pero que en realidad son el primer hilo de un tejido enorme. Una decisión que parece insignificante, pero que cambia todo. Una puerta que se abre un martes gris y que nunca, nunca vuelve a cerrarse de la misma manera. Ana María Alonso abrió esa puerta y nada volvería a ser igual. No olvides suscribirte. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves.
Si quieres apoyar directamente a Cuentos de Dolor y Esperanza, te invito a unirte a nuestro canal como miembro para acceder a relatos especiales y privados. Pero ahora, mucha atención. Volvamos al relato porque el desenlace es impactante. Hay algo que la gente humilde aprende muy pronto en la vida, que cuando Dios te da una oportunidad, no siempre llega envuelta en papel de regalo. A veces llega con dudas, con miedo, con voces ajenas que te dicen que no puedes, que no mereces, que quién te crees tú. Y la prueba más difícil no es agarrar la oportunidad. La prueba más difícil es no soltarla cuando todo a tu alrededor te empuja a hacerlo. Ana María Alonso estaba a punto de aprender eso de la manera más dura. Pasaron 3 días desde aquella tarde con la sopa. 3 días en que Ana María siguió su vida como siempre. Levantarse antes del sol, encender el fogón, rezar en voz baja, buscar trabajo, cuidar a las niñas, dormir poco. El recuerdo de Margarita seguía rondándole la cabeza, pero no de manera obsesiva. Solo como esas imágenes que se quedan flotando, que aparecen cuando uno está lavando los trastes o tendiendo la ropa, y no está pensando en nada en particular. Fue al 4.º día cuando Margarita apareció de nuevo. Esta vez no estaba perdida. Esta vez llegó caminando directo a la choza de Ana María, con paso firme, con una bolsa grande en la mano y con esa expresión tranquila pero decidida que tienen las personas que saben exactamente lo que quieren. Tocó la puerta 3 veces, golpes suaves pero seguros. Ana María abrió y no pudo evitar sorprenderse. «Buenos días, Ana María. ¿Tiene un momento?» «Pase, señora Margarita». Entraron. La anciana puso la bolsa sobre la mesa y sacó cosas. Pan dulce, queso fresco, fruta, una cajita de chocolate para las niñas. Ana María frunció el ceño, lista para rechazarlo. Pero Margarita levantó una mano antes de que pudiera hablar. «No es caridad. Es para desayunar mientras hablamos. Tengo algo que proponerle y necesito que me escuche con la cabeza fría y el estómago lleno». Ana María dudó un segundo. Luego asintió. Se sentaron. María sirvió el café que ya estaba en el fogón. Sofía dormía en su catre, y Margarita, con esa calma de quien ha vivido mucho y ya no le teme a nada, dijo lo que tenía que decir. «Llevo 40 años recorriendo el mundo, Ana María. He comido en restaurantes en París, en hoteles en Nueva York, en casas de campo en España. He probado cosas que la mayoría de la gente ni sabe que existen». Hizo una pausa. «Y lo que usted preparó el otro día con un pan y un trozo de queso fue lo mejor que he comido en toda mi vida». Ana María abrió la boca, la cerró. No supo qué decir. «No le estoy haciendo un cumplido vacío», continuó Margarita. «Le estoy diciendo una verdad que muy pocas personas en el mundo tienen el privilegio de escuchar. Usted tiene un don real, de esos que nacen con uno y no se aprenden en ninguna escuela. Señora, yo nada más cocino con lo que hay». Eso es exactamente el don, Ana María. Cualquiera cocina bien cuando tiene de todo. Usted cocina extraordinario cuando no tiene nada. ¿Sabe lo que eso vale en este mundo? El silencio que siguió era de esos que pesan. Ana María miraba la mesa, los dedos sobre la taza de café, la fruta que Margarita había traído, tan colorida sobre la madera rústica. «Quiero que abra un restaurante». Las palabras cayeron en la cocina pequeña como una piedra en un estanque, hondas hacia afuera. Ana María levantó la mirada. «¿Perdón? Un restaurante, aquí en el pueblo. Yo pongo el dinero, el local, el equipo. Usted pone lo único que yo no puedo comprar, su sazón». Margarita la miró directo a los ojos. «Sería su negocio, Ana María, no mío. Yo solo soy la que abre la puerta. Usted es la que cocina». Ana María se quedó quieta un momento muy largo, y entonces empezó el miedo.
No lo dijo en voz alta de inmediato, pero estaba ahí tan presente como el olor a café. Miedo de verdad. El tipo de miedo que no es cobardía sino memoria. El recuerdo de todo lo que había salido mal, de la deuda con el tendero, de Pablo que murió y la dejó sola, de los inviernos que pasó sin saber si habría que comer al día siguiente. Miedo de querer algo y que se rompa. Miedo de subir y caer desde más alto. Yo no sé nada de negocios, señora. Yo le enseño. No tengo con quién dejar a las niñas. Las niñas pueden estar en el restaurante. Muchos negocios de familia funcionan así. La gente va a hablar. Margarita sonrió apenas. La gente siempre habla, Ana María. La pregunta es si usted va a vivir para ellos o para sus hijas. Ana María no respondió. Tomó su taza de café con las dos manos, como quien necesita aferrarse a algo conocido mientras el mundo le propone cosas desconocidas. Afuera, el gallo de don Refugio cantó como si quisiera apurarla. «Déjeme pensarlo», dijo al fin. «Claro», dijo Margarita levantándose, «pero no tarde mucho. Las oportunidades son como el pan recién hecho, hay que tomarlas calientes». Y se fue. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy, porque esta historia es de esas que se sienten diferente dependiendo del lugar donde uno la escucha. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí contamos historias que importan. Ana María pasó ese día con la cabeza en otro lado. Lavó ropa ajena pensando en el restaurante. Peló papas pensando en el restaurante. Arrulló a Sofía pensando en el restaurante. Y por la noche, cuando las niñas dormían y la choza estaba quieta con ese silencio de pueblo que lo llena todo, Ana María encendió la veladora frente a la imagen de la Virgen que tenía en la repisa y habló con ella como siempre hablaba, de frente, sin adornos, con toda la verdad adentro. No sé si puedo, señora, no sé si me lo merezco, no sé si es real o si me voy a tropezar, pero tampoco sé cuántos martes más voy a poder darles de comer a mis hijas con un pan y un queso. Esa noche soñó con Pablo, su marido. Lo soñó sentado en la mesa de la cocina, con su sonrisa de siempre, con las manos grandes apoyadas sobre la madera. No le dijo nada, solo la miraba. Y en el sueño, Ana María sintió algo muy claro, que él estaba de acuerdo. A la mañana siguiente fue a buscar a Margarita. Acepto. Lo que siguió fueron semanas de trabajo como Ana María no había conocido en su vida, y eso es decir mucho. Margarita consiguió un local en la calle principal del pueblo, un espacio amplio que había sido bodega y que con trabajo y pintura se fue transformando poco a poco. Ana María llegaba cada mañana con las niñas. María ayudaba a limpiar y Sofía dormía en una canastita en el rincón, mientras su mamá aprendía a manejar cantidades grandes, a calcular costos, a pensar en menús. Margarita era una maestra paciente pero exigente. Le enseñaba con calma, pero le exigía claridad. Un negocio no vive de buenas intenciones, Ana María. Vive de orden, y usted puede tener las dos cosas. Ana María escuchaba, preguntaba, anotaba en un cuaderno con letra apretada todo lo que aprendía, y cocinaba. Dios mío, cómo cocinaba. El día que abrió el restaurante, Ana María amaneció con el estómago revuelto y las manos frías. Se puso su mejor delantal, el blanco que había lavado y planchado la noche anterior. Le trenzó el cabello a María, cargó a Sofía y caminó por el pueblo hacia su local con la misma dignidad callada con que siempre hacía todo. El letrero decía: La sazón de Ana María. Margarita estaba afuera esperándola. Le dio un abrazo corto de los que no necesitan palabras. Y Ana María abrió la puerta de su propio negocio por primera vez en su vida. Los primeros clientes llegaron tímidamente. Curiosidad más que convicción. Gente que quería ver qué había hecho la viuda con el dinero de la anciana. Murmullos, miradas de reojo.
Pero cuando los platos empezaron a salir de la cocina y el olor se esparció por la calle, algo cambió. Un caldo de res con hierbas del campo, unas enfrijoladas con queso fresco, un arroz rojo que tenía el color exacto de las tardes de verano, y de postre, un arroz con leche que hacía cerrar los ojos al primer bocado. Para el mediodía no había mesas vacías, pero el pueblo es el pueblo, y donde hay alguien que empieza a levantarse, siempre aparece alguien que quiere jalarlo de regreso. Las habladurías empezaron a la segunda semana, que si Ana María se había buscado a la anciana esa con malas intenciones, que si la viuda estaba sacándole el dinero a una señora sola, que quién se había creído, si hace nada andaba lavando ropa ajena y ahora ya tenía restaurante, que cómo era posible que le fuera bien tan rápido si ni estudios tenía. Lo decían en el mercado, lo decían en la iglesia, lo decían bajito pero con la boca abierta, que es la peor manera de decir las cosas. Ana María lo sabía, no podía no saberlo. El pueblo es chico y las palabras viajan rápido. Hubo mañanas que llegaba a abrir el restaurante y encontraba la puerta con un letrero feo escrito con carbón. Una vez alguien tiró basura en la entrada. Otra vez una clienta le mandó decir que no volvía, porque le habían dicho que Ana María usaba cosas raras en la comida para que la gente regresara. María, que ya tenía 9 años y entendía más de lo que una niña debería entender, le preguntó una noche, ¿por qué la gente es así, mamá? Ana María le acomodó el cabello. Porque cuando alguien que ellos creían por debajo de ellos empieza a subir, se les revuelve algo por dentro que no saben manejar, mija. No es contra nosotras, es contra ellos mismos. ¿Y qué hacemos? Seguir cocinando. Margarita se enteraba de todo, y cada vez que Ana María amenazaba con rendirse, con cerrar, con volver a su choza y no meterse en más problemas, la anciana aparecía en la cocina del restaurante, se sentaba en el banco de siempre y la miraba hasta que Ana María dejaba de hablar. ¿Terminó?, le preguntaba. Sí. Bien, ahora cocine. Y Ana María cocinaba. Fue en esos meses cuando las dos mujeres se fueron conociendo de verdad. Margarita le contaba pedazos de su vida, que había sido hija de inmigrantes, que su marido había muerto joven también, que había construido su fortuna sola, con trabajo y con una terquedad enorme para no rendirse cuando todo decía que se rindiera. La vida me quitó mucho, decía, pero nunca me quitó las ganas. Y eso es lo único que nadie puede robarte si tú no se lo das. Ana María escuchaba esas historias y las guardaba en ese lugar del pecho donde se guardan las cosas que forman a una persona. Y sin darse cuenta, fue cambiando, no por fuera, por dentro. Fue ganando una firmeza que antes no tenía, una confianza que no era orgullo sino raíz. Como árbol que por fin encuentra tierra buena y empieza a crecer hacia abajo y hacia arriba al mismo tiempo. El restaurante fue creciendo. Primero una mesa más, luego un ayudante en la cocina, luego una chica joven del barrio que venía a servir los fines de semana. La gente que antes murmuraba empezó a llegar a comer en silencio sin decir que era la primera vez, sin reconocer que habían estado mal. Pero llegaban, porque la sazón de Ana María no tenía ideología ni envidias, era simplemente buena. Y la gente, aunque no quiera admitirlo, siempre regresa a lo que es bueno. Un domingo por la tarde, con el restaurante lleno y el olor a mole flotando hasta la calle, Margarita se sentó en su mesa de siempre, la de la ventana, y pidió su plato de siempre. Ana María se lo llevó ella misma, como siempre hacía con ella. Se miraron, y Margarita dijo algo que Ana María no olvidaría jamás. ¿Se acuerda de aquel martes con el pan y el queso? ¿Cómo no? ¿Tenía miedo ese día? Ana María pensó un momento. Sí, miedo de que no alcanzara. ¿Y alcanzó? ¡Alcanzó! Margarita asintió despacio. Siempre alcanza, Ana María. Cuando uno da de verdad, siempre alcanza.
Eso es lo que yo quería que entendiera. Ana María sintió que los ojos se le ponían brillosos y no quiso que la vieran así que regresó a la cocina con el pretexto de revisar el fogón. Pero adentro algo se acomodó, algo que había estado torcido mucho tiempo y que por fin encontró su lugar. Sin embargo, la vida no había terminado de probarla, porque 2 semanas después, Margarita no llegó a su mesa de la ventana, ni ese día, ni el siguiente, ni el que siguió. Y cuando Ana María fue a buscarla a su casa, la puerta estaba cerrada y los vecinos le dijeron algo que le heló la sangre. Margarita estaba enferma, muy enferma, y los médicos no daban buenas noticias. Ana María se quedó parada frente a esa puerta cerrada, con el corazón apretado, y una pregunta que no quería hacerse, pero que ya estaba ahí, enorme y fría como el viento de esa tarde. ¿Y ahora qué? Pero eso es lo que viene en el siguiente acto, porque lo más difícil todavía no ha llegado, y lo más hermoso tampoco. Antes de continuar, suscríbete y dinos desde qué rincón del mundo nos sigues. Si te apasionan estos relatos, únete a nuestra membresía para escuchar historias exclusivas que solo compartimos con nuestros colaboradores más cercanos. Ahora, silencio. Volvamos a la historia, porque lo que está por suceder no tiene nombre. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre exacto, no es el dolor del golpe ni el de la caída. Es el dolor de ver cómo alguien que quieres se va apagando despacito, como veladora al final de la noche, y tú parada ahí, con las manos llenas de todo lo que quisieras hacer y sin poder hacer nada. Ese era el dolor de Ana María Alonso en esos días. Y lo cargó como siempre cargaba todo, en silencio, de pie, sin dejar que sus hijas la vieran quebrarse. Margarita llevaba 3 semanas sin salir de su casa. Ana María iba a verla todos los días. Llegaba después de cerrar el restaurante con un tupper de comida caliente envuelto en una servilleta de tela bordada, tocaba la puerta 3 veces y esperaba. A veces tardaba en abrir. A veces la encontraba sentada en el sillón de la sala con una cobija encima y los ojos cansados pero vivos, siempre vivos. Y en cuanto olía la comida, sonreía. «Otra vez caldo», decía. «El caldo cura», decía Ana María, «y si no cura, entonces por lo menos consuela». Margarita se reía. Una risa suave, corta pero genuina. Y comían juntas en silencio, con el ruido de la calle filtrándose por la ventana entreabierta, con Sofía durmiendo en el rebozo que Ana María cargaba, y con María sentada en el suelo haciendo su tarea en el cuaderno, seria como ella sola. Fue en una de esas tardes cuando Margarita le pidió algo. «Siéntese, Ana María, necesito hablarle». Ana María dejó el tupper sobre la mesita y se sentó en la silla de enfrente. Margarita la miró un momento antes de hablar, como midiendo las palabras, escogiendo las exactas. «Soy vieja», dijo, «y no tengo familia. Mi marido murió hace 30 años. No tuve hijos. Los sobrinos que tengo están en otro país y no han llamado en años». Hizo una pausa. «Usted es la única persona en este pueblo, en cualquier pueblo, que me ha tratado como ser humano sin querer nada a cambio. Señora Margarita, déjeme terminar». La anciana levantó una mano. «No le estoy diciendo esto para que me tenga lástima, se lo digo para que entienda lo que voy a hacer y por qué lo hago». Respiró despacio. «Fui con el notario la semana pasada, todo está arreglado. Cuando yo me vaya, todo lo que tengo es suyo, la casa, las cuentas, las inversiones, todo». El silencio que siguió fue de los que pesan como piedra. Ana María sintió que el cuarto se movía levemente, como cuando uno se levanta muy rápido y el mundo tarda un segundo en acomodarse. Abrió la boca, la cerró. Los ojos se le llenaron de algo que no era solo emoción, sino también miedo, también confusión,
También esa voz conocida que le decía que no podía ser, que cosas así no le pasaban a mujeres como ella. Yo no puedo aceptar eso. Ya lo aceptó, dijo Margarita simplemente. Está firmado. Señora, yo no la ayudé por interés. Usted lo sabe. Yo solo serví sopa. Margarita sonrió. Lo sé, por eso lo hago. Ana María se cubrió la cara con las manos un momento. Respiró hondo. Cuando las bajó, tenía los ojos brillosos, pero la voz firme. ¿Por qué yo? Margarita tardó en responder. Miró hacia la ventana, hacia la calle del pueblo, hacia algún punto que solo ella podía ver. Porque en 40 años de recorrer el mundo, con dinero, con poder, con todo lo que la gente cree que hace feliz a una persona, nunca nadie me abrió la puerta sin preguntarme primero quién era yo. Volteó a ver a Ana María. Usted no supo si era rica o pobre. No supo si era buena persona o mala. Solo vio a alguien que necesitaba y abrió la puerta. Eso, Ana María, no tiene precio. Y lo poco que tengo no alcanza a pagarlo, pero es todo lo que puedo dar. Ana María no dijo nada más. Tomó la mano de Margarita entre las suyas, esas manos viejas y frías que tanto habían trabajado en la vida, y se quedó así un rato. Las dos mujeres, el silencio, la tarde que entraba por la ventana. María levantó la vista de su cuaderno, las miró a las dos, y con esa sabiduría extraña que tienen los niños que han visto mucho, volvió a bajar la vista y siguió escribiendo. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí contamos historias de personas reales que nos recuerdan que la bondad no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás acompañando hoy. Nos llegan mensajes de México, de Colombia, de Argentina, de España, de Estados Unidos. Y cada comentario nos dice que estas historias importan. Margarita vivió 2 meses más. 2 meses en que Ana María no faltó un solo día. 2 meses en que el restaurante siguió abierto, siguió lleno, siguió oliendo a todo lo bueno que una cocina puede oler. 2 meses en que Margarita fue perdiendo fuerzas poco a poco, pero nunca perdió esa mirada azul y atenta, esa sonrisa tranquila de quien sabe que vivió bien y no le debe nada a nadie. El último día que Ana María la vio consciente, Margarita le dijo algo al oído, algo que Ana María nunca repitió en voz alta, algo que guardó en ese lugar del pecho donde se guardan las cosas sagradas. Lo único que se sabe es que cuando salió de esa habitación, Ana María tenía los ojos rojos, pero la espalda recta, como siempre. Margarita Fitzgerald murió un jueves por la madrugada, en paz, con la cobija hasta el cuello y el olor a caldo que todavía flotaba en la casa de la tarde anterior. El pueblo entero se enteró antes del mediodía, y entonces empezó la segunda tormenta. Porque si las envidias habían sido grandes cuando Ana María abrió el restaurante, lo que vino después fue de otro tamaño. Cuando se supo que Margarita le había dejado todo, que la viuda de la choza de paja era ahora la heredera legal de una fortuna considerable, el pueblo se partió en dos. Unos pocos, los que la conocían de verdad, dijeron que se lo merecía. Pero los otros, los más ruidosos, dijeron de todo, que lo había planeado desde el principio, que se había metido a la anciana en el bolsillo con la comida, que cómo era posible que una mujer sin estudios, sin apellido, sin nada, terminara con todo eso, que había algo turbio, que alguien debería investigar. Hasta aparecieron unos supuestos sobrinos de Margarita, los que no habían llamado en años, los que nunca habían pisado el pueblo, llegando de repente con trajes y con abogados, diciendo que el testamento no era válido, que la anciana no estaba en sus cabales cuando lo firmó, que ellos eran la familia de sangre y tenían derechos.
Ana María los enfrentó en el despacho del notario con las manos cruzadas sobre la mesa y la voz tranquila. No gritó, no lloró, no se defendió con palabras airadas, solo presentó lo que tenía, el testamento firmado en forma, los documentos en orden y 2 meses de visitas diarias que cualquier vecino podía atestiguar. Testigos que vieron a Ana María llegar con comida cuando nadie más llegaba. La chica del restaurante que recordaba las tardes que Ana María cerraba más temprano para ir a cuidar a la señora. El doctor que confirmó que Margarita estaba completamente lúcida cuando firmó. Los sobrinos pelearon, amenazaron, pusieron cara de víctimas, pero la verdad es terca y los documentos no mienten. El juez resolvió en favor de Ana María. El día que salió del juzgado con los papeles en la mano, María la esperaba afuera con Sofía en brazos. La niña mayor la miró con sus ojos serios y preguntó, ¿ganamos, mamá? Ana María la abrazó. Nosotras no ganamos ni perdemos, mija. Nosotras solo seguimos siendo quienes somos. Pero sí, habían ganado. Lo que vino después fue un proceso lento, como todo lo que es real y duradero. Ana María no salió a presumir, no cambió de la noche a la mañana, no se puso ropa cara ni se mudó a una casa enorme de golpe. Lo primero que hizo fue pagar la deuda que quedaba con el tendero del pueblo, la misma deuda de Pablo, la que había cargado 2 años. Llegó al mostrador, puso el dinero sobre el vidrio y dijo simplemente, ya quedamos. El tendero no supo qué decir. Lo segundo fue asegurarse de que sus hijas tuvieran educación. María entró a la mejor escuela del pueblo y Ana María abrió una cuenta a nombre de Sofía para cuando llegara el momento. Lo que Margarita me dio no es mío para gastarlo, le explicó a María una noche. Es nuestro para construir con él. Hay diferencia. Lo tercero fue ampliar el restaurante, no por vanidad, sino porque había lista de espera y porque Ana María contrató a 3 mujeres del barrio que necesitaban trabajo. Mujeres como ella, con hijos, con deudas, con manos que sabían trabajar pero que no tenían a nadie que les abriera la puerta. Ana María se las abrió, sin preguntarles quiénes eran, exactamente como alguien le había abierto a ella. El restaurante creció. La fama de la sazón de Ana María cruzó los límites del pueblo. Llegaban personas de otros municipios solo para comer ahí. Una revista regional publicó una nota. Alguien la entrevistó en la radio local. Y Ana María, cada vez que le preguntaban cuál era su secreto, decía lo mismo. Cocino con lo que hay, y lo que hay siempre es suficiente si uno le pone amor. Hubo una tarde, ya con todo en orden, ya con la vida asentada sobre tierra firme, en que Ana María fue a visitar la tumba de Margarita. Llevó flores del jardín de su nueva casa, flores que había plantado ella misma. Se quedó parada frente a la lápida un rato largo, con el viento moviéndole el cabello y el sol bajando despacio. No dijo mucho, solo, ya estamos bien, señora, ya estamos bien. Y luego, bajito, casi para ella misma, gracias por ver lo que yo no podía ver. Esa noche, sentada en la cocina de su casa nueva, con María haciendo tarea en la mesa y Sofía ya caminando y enredándose en sus pies, Ana María encendió la veladora frente a la imagen de la Virgen. La misma veladora, la misma imagen, la misma mujer, pero diferente. Y pensó en todo, en el martes del pan y el queso, en la puerta que abrió sin saber por qué, en el miedo que tuvo y que no la detuvo, en Margarita con sus zapatos llenos de barro y sus ojos azules como agua limpia, en los que hablaron mal y en los que se quedaron callados, en Pablo que se fue demasiado pronto, en las niñas que crecían sanas, en el restaurante lleno, en la deuda pagada, en las mujeres a las que pudo darles trabajo, en todo el camino, con sus piedras y sus flores, y entendió algo que no se aprende en ningún libro, que Dios no llega tarde, nunca. Lo que pasa es que sus tiempos no son los nuestros,
que cuando uno está parado frente a la despensa vacía con un pan duro y un trozo de queso, sintiéndose al borde del precipicio, en realidad está parado justo antes del milagro. Que la prueba más grande no es la pobreza ni el dolor ni la soledad. La prueba más grande es mantener el corazón abierto cuando todo te dice que lo cierres. Seguir dando cuando crees que ya no tienes nada que dar. Seguir abriendo la puerta cuando el mundo te ha enseñado que las puertas se cierran. Porque lo que uno siembra con amor, siempre, siempre regresa. A veces en formas que no esperábamos. A veces por caminos que no conocíamos. A veces con el rostro de una anciana con ropa desgastada y ojos azules que toca a tu puerta un martes gris y te cambia la vida para siempre. Ana María Alonso comenzó con nada, con una choza de paja, 2 hijas pequeñas, una deuda y un corazón demasiado grande para la vida que tenía. Y terminó con todo lo que importa, sus hijas educadas, su trabajo propio, su dignidad intacta, y la certeza tranquila de que hizo siempre lo correcto, no porque le convenía, sino porque era quien era. Eso es lo que nadie puede quitarte. Eso es lo que ni la envidia, ni la injusticia, ni la pobreza, ni los sobrinos con abogados pueden tocar. Tu manera de ser. Y si hoy estás leyendo esto desde un lugar difícil, si hoy tu despensa está casi vacía o tu corazón está casi roto, si hoy sientes que Dios se olvidó de ti o que el esfuerzo no vale la pena, acuérdate de Ana María. Acuérdate del pan y el queso. Acuérdate de la puerta que abrió sin saber lo que vendría después. Porque la bondad siempre encuentra su recompensa, siempre. Aunque tarde, aunque duela el camino, aunque el pueblo hable, aunque los miedos sean grandes. Dios nunca llega tarde, y las puertas que abres con amor, Él las multiplica. Eso es todo lo que necesitas saber. Hay una venganza que no hace ruido, no necesita gritos, ni golpes, ni palabras airadas. Es la venganza silenciosa de seguir adelante con dignidad cuando todos esperaban verte caer. Y Ana María Alonso la ejerció cada día, sin proponérselo, solo siendo quien era. Pasó un año desde que el juez resolvió en su favor. Un año desde que los sobrinos de traje se fueron con las manos vacías y los abogados sin cobrar. Y en ese año, algo curioso ocurrió en el pueblo. Despacito, sin que nadie lo anunciara, las mismas personas que habían murmurado empezaron a cambiar. No pidieron perdón, la gente así rara vez lo hace, pero llegaron al restaurante, llegaron con la cabeza un poco gacha y los ojos esquivos, pidiendo el caldo de res o las enfrijoladas, dejando buena propina, diciéndole a sus hijos en voz baja que saludaran a la señora Ana María con respeto. Era su manera de decir lo que la boca no podía decir, y Ana María los atendía igual que a todos, sin frialdad, sin ironía, con el mismo plato caliente y la misma sonrisa tranquila de siempre. María, que ya tenía 10 años y una inteligencia que asustaba, le preguntó un día: ¿No te da coraje, mamá, atender a los que hablaron mal de ti como si nada? Ana María puso un plato limpio sobre la mesa y la miró. El coraje gasta energía que necesito para cocinar, mija, y además... Hizo una pausa. La mejor respuesta que le puedes dar a alguien que no creyó en ti es dejar que te vean florecer. María anotó eso en su cuaderno. Junto a las tablas de multiplicar y los ríos de México, Sofía creció ese año también. Ya caminaba firme, ya hablaba con esa seguridad graciosa de los niños pequeños que no saben que el mundo puede ser difícil. Llegaba a la cocina del restaurante y se abrazaba a las piernas de su mamá mientras ella cocinaba, y Ana María la cargaba un momento, la olía en el cabello y la ponía de regreso en el suelo con cuidado, como quien carga algo precioso que sabe que no puede retener para siempre, que tiene que aprender a caminar sola.
Un domingo por la mañana, Ana María hizo algo que no había hecho desde antes de que todo cambiara. Fue al mercado, compró lo básico, regresó a su casa y cocinó no para el restaurante, sino para los vecinos del barrio donde había vivido en la choza, los más pobres, los que todavía no tenían para el domingo. Llegó con ollas grandes y sirvió en la calle, sin anuncio, sin foto, sin que nadie se lo pidiera. La gente del barrio la miraba sin saber bien qué decir. Una señora mayor, doña Remedios, que la había conocido desde los tiempos de la choza, se le acercó con los ojos húmedos. ¿Por qué haces esto, Ana María? Ana María le tendió un plato. Porque alguien lo hizo por mí cuando más lo necesitaba. Y uno no puede quedarse con eso, doña Reme. Hay que pasarlo. Doña Remedios tomó el plato y lloró. De esas lágrimas que no son tristeza, sino reconocimiento. Las lágrimas de quien ve algo bueno y lo reconoce porque ya casi no esperaba verlo. Eso se volvió costumbre. Cada domingo, sin falta. Y el pueblo, ese pueblo que había murmurado y señalado y puesto letras feas en la puerta del restaurante, fue entendiendo algo que no se enseña en ningún lado, pero que se aprende viendo. Que la grandeza no es el dinero, ni el apellido, ni el título. Que la grandeza es lo que haces cuando ya no tienes que hacer nada, cuando ya puedes cerrar la puerta y quedarte adentro y nadie te lo reprocharía. Y aún así la abres. Ana María siempre la abría. El restaurante cumplió su primer aniversario con una mesa especial, un lugar puesto con flores blancas, una vela encendida y un plato servido que nadie tocó. El lugar de Margarita. Las empleadas preguntaron al principio si era una tradición nueva. Ana María dijo que sí, para que no se nos olvide de dónde venimos ni quién abrió la puerta primero. Desde ese día, cada aniversario, el lugar de Margarita está puesto. Y dicen los que han estado ahí que cuando entra el viento por la ventana y mueve la llama de la vela, algo en el lugar se siente diferente, más cálido, como si alguien invisible estuviera sentado ahí, con sus ojos azules como agua limpia, tomando su caldo de siempre y sonriendo. Quizás es solo el viento, o quizás Dios tiene maneras de decirnos que los que amamos bien nunca se van del todo. Ana María Alonso no se hizo millonaria por suerte. No ganó una lotería ni encontró un tesoro enterrado. Se hizo millonaria porque un martes gris, con el estómago apretado y la despensa vacía, eligió el amor sobre el miedo. Eligió abrir en lugar de cerrar, dar en lugar de guardar. Y esa elección, tan pequeña, tan silenciosa, tan sin testigos importantes, fue la semilla de todo lo que vino después. Eso es lo que esta historia quiere dejarte. No la fortuna, no el restaurante, no el testamento, la semilla. Porque tú también tienes una puerta, y afuera, en este momento, puede haber alguien que la necesita abierta. No sabes quién es, no sabes lo que viene después. Igual que Ana María no lo sabía. Pero Dios sí lo sabe, y Él nunca llega tarde. Las historias más importantes no terminan cuando termina la historia, siguen viviendo en la gente que las escuchó, en las decisiones que tomaron diferente después de escucharlas, en las puertas que abrieron cuando antes las hubieran cerrado, en los platos que compartieron cuando antes los hubieran guardado. Eso es un legado, no el dinero, no la casa, no el nombre en una lápida, lo que queda en los demás, lo que cambia sin hacer ruido. Y Ana María Alonso dejó un legado enorme sin proponérselo nunca. María cumplió 15 años un marzo con olor a tierra mojada y flores recién cortadas. Ana María le organizó una fiesta sencilla, pero llena de todo lo que importa. Comida hecha en casa, vecinos de verdad, música de un conjunto local que tocó hasta que las estrellas se pusieron cansadas. No fue una fiesta ostentosa, no había por qué. María no quería corona ni vals ensayado. Lo que pidió fue una sola cosa,
que su mamá le enseñara a cocinar el caldo que le había dado de comer a Margarita aquella tarde. Ana María la miró un momento sin decir nada. Luego la llevó a la cocina, le puso el delantal, le enseñó cómo sostener el cuchillo, cómo escuchar el fogón, cómo oler las hierbas antes de echarlas, cómo saber cuándo la sal está bien sin necesidad de medir. Le enseñó lo que nadie le había enseñado a ella, lo que había aprendido sola, por necesidad y por amor. Y mientras cocinaban juntas esa tarde, madre e hija, con Sofía mirándolas desde el banco, con sus 4 años y sus ojos enormes, Ana María sintió algo que no supo nombrar bien, pero que se parecía mucho a la completud. «¿Cómo sabes cuándo está listo, mamá?», preguntó María revolviendo la olla. «Cuando huele a casa», dijo Ana María. María olió, cerró los ojos, asintió despacio. «Ya está». Y estaba. Sofía creció preguntando todo. Era de esas niñas que no dejan pasar nada sin entenderlo. Preguntaba por qué el cielo cambia de color, por qué la gente llora en las bodas si es una fiesta, por qué su mamá ponía siempre un lugar extra en la mesa del restaurante los domingos. Ana María le respondía todo con paciencia, con palabras simples, con esa claridad directa de quien no tiene tiempo para rodeos, pero sí tiene tiempo para la verdad. Un día Sofía le preguntó por Margarita. Tenía 5 años y había escuchado el nombre tantas veces que para ella era casi una persona de la familia, aunque nunca la había conocido conscientemente. «¿Quién era la señora Margarita, mamá?». Ana María la sentó en sus piernas. Pensó un momento. Era una señora que apareció un día cuando más la necesitábamos, aunque nosotras no sabíamos que la necesitábamos. ¿Y por qué le ponemos su lugar en la mesa? Para no olvidar que hubo alguien que creyó en nosotras cuando nosotras apenas creíamos en nosotras mismas. Sofía procesó eso con la seriedad de los niños pequeños que entienden más de lo que aparentan. Luego dijo: «Yo también quiero ser así cuando sea grande». Ana María la apretó fuerte. «Ya eres así, mija. Ya eres así». El restaurante siguió creciendo. Ana María rechazó 3 ofertas de inversores que querían convertirlo en cadena, en franquicia, en algo grande y brillante y sin alma. Cada vez que llegaba alguien con traje y con números en una carpeta, Ana María los escuchaba, tomaba café y al final decía lo mismo: «Gracias, pero no. Esto no es un negocio, es una cocina». Los inversores no entendían. Los que sí entendían eran los que comían ahí. Había una mesa en especial, la más cercana a la ventana, que siempre pedía la misma clienta. Una mujer joven con 2 hijos pequeños, recién llegada al pueblo, con ropa sencilla y mirada cansada. Llegaba los viernes, pedía lo más barato del menú, dejaba propina aunque no podía y se iba rápido como quien no quiere que la vean demasiado. Ana María la observó varias semanas en silencio. Un viernes la detuvo antes de que pagara. «Ya está pagado». La mujer frunció el ceño. «¿Cómo? Alguien lo pagó antes, no se preocupe». La mujer abrió la boca, la cerró. Tenía los ojos brillosos. «¿Quién?». Ana María sonrió. «Una amiga». No dijo más. La mujer se fue con sus hijos, despacio, volteando una vez en la puerta como si quisiera asegurarse de que era real. Y Ana María regresó a su cocina, encendió el fogón y siguió cocinando. María, que había visto todo desde el mostrador, fue a buscarla. «Mamá, ¿siempre vas a hacer eso?». «¿Hacer qué?». «Pagar el plato de las personas que lo necesitan sin que se den cuenta». Ana María acomodó los trastes sin voltear. «Siempre que pueda». «¿Y si se acaba el dinero?». «Entonces hago rendir más la sopa». María se rió. Una risa limpia, joven, llena de futuro. Y Ana María también se rió, ahí sola frente al fogón, con el olor a caldo llenándolo todo. Hay cosas que el dinero no enseña.
Hay cosas que solo enseña haber pasado hambre de verdad, haber contado el pan con los ojos, haber rezado por lo del día sin saber si iba a llegar. Quien ha vivido eso no derrocha, pero tampoco acumula por acumular. Sabe mejor que nadie que las cosas son prestadas, que la vida cambia de un martes para otro, y que lo único que de verdad se queda es lo que uno repartió. Ana María lo sabía en los huesos, y lo vivía en cada decisión, grande o pequeña. Años después, cuando María ya estaba en la universidad, estudiando gastronomía, y Sofía entraba a la secundaria con su mochila colorida y su carácter que no le cabía en el cuerpo, Ana María hizo algo que sorprendió a todo el pueblo. Donó una parte considerable de su herencia para construir un comedor comunitario en el barrio donde había vivido. No con su nombre en la fachada, con el nombre de Margarita. Comedor Margarita Fitzgerald. La inauguración fue un jueves por la mañana. Asistió poca gente importante y mucha gente necesaria. Doña Remedios llegó con su nieta. Las mujeres que Ana María había contratado en el restaurante vinieron con sus familias. Los niños del barrio corrieron alrededor de las mesas con esa libertad ruidosa y preciosa que tienen los niños cuando están en un lugar que los recibe. Ana María cortó el listón sin discurso. Solo dijo 3 palabras antes de abrir las puertas. Para los que llegan, y abrió. Esa tarde, parada en la entrada del comedor, viendo entrar a la gente, Ana María pensó en el camino completo, en la choza de paja, en el martes gris, en el pan duro y el queso pequeño, en la puerta que abrió sin saber, en Margarita con sus zapatos llenos de barro, en los meses difíciles, en los sobrinos con abogados, en las noches de veladora y de dudas, en Pablo que se fue demasiado pronto, pero que de alguna manera siempre estuvo, en María cocinando con ella la tarde de sus 15, en Sofía preguntando todo, en el fogón encendido cada mañana, en cada plato que salió de su cocina cargado de algo que no tiene nombre, pero que todo el mundo reconoce cuando lo prueba, y entendió, con esa claridad tranquila que solo dan los años bien vividos, que nunca había sido ella la protagonista de esta historia. Ella solo había abierto la puerta. El protagonista era el amor. Ese amor terco y silencioso que no calcula, ni mide, ni pregunta si conviene. El que da cuando no tiene. El que abre cuando está cansado. El que cocina con lo que hay y lo convierte en suficiente. Ese amor que no es debilidad, sino la única fuerza real que existe en este mundo. Eso fue lo que Margarita vio en ella aquel martes. Eso fue lo que Dios vio siempre. Y eso es lo que esta historia quiere dejarte a ti que estás escuchando desde donde estés, con la vida que tienes, con los miedos que cargas, con las dudas que te rondan. Que el amor que das sin esperar nada a cambio no se pierde. Que cada puerta que abres con el corazón limpio siembra algo que tarde o temprano florece. Que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros, pero nunca están equivocados. Que la bondad siempre encuentra su recompensa. Siempre.